Buenas noches a todos. Bueno, yo soy la persona y el capítulo es el 2 de Hechos. Le pusimos un poco de misterio, pero capítulo 2 de Hechos. Vamos a terminar ahí. El capítulo nos traía Nacho la primera parte el otro día. Va, la última parte, pero dejaba ahí algunos versículos que hoy vamos a retomar. Yo voy a retomar, vamos a retomar leyendo desde el 36, porque creo que conecta todo lo todo el final de este mensaje, ¿no? Dice así el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es Pedro el que está predicando, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y estas personas que se añadieron a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 41, dice así: Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Eran como 3.000 en total. Todos los creyentes se dedicaban, una dedicación, a las enseñanzas de los apóstoles. No tenían la Biblia para llevarse a casa, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Y adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y también compartían comidas con gran gozo y generosidad. Me gusta esta versión porque lo relata de una forma tan coloquial, tan fácil de entender. Como nosotros venimos diciendo desde hace ya un tiempo, pero es bueno recordarlo, este libro que estamos leyendo es un tiempo de transición. Los evangelios y hechos son un tiempo de transición. Transición de el Antiguo Testamento, transición de la historia del pueblo de Israel, transición de todo lo que vos podés leer en el Antiguo Testamento a lo que va a empezar a ocurrir en este preciso momento, que es la iglesia. Y en ese tiempo de transición pasaron algunas cosas en el capítulo que acabamos de leer, que venimos leyendo en todo el capítulo. Y una de las cosas más importantes es, por supuesto, la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre un grupo de personas y estos que estaban mirando los empiezan a ver y empiezan a ver un comportamiento extraño. Hablaban en lenguas, se movían de una forma distinta y lo primero que se les ocurre pensar es que estaban borrachos, que estaban escabiados. Entonces Pedro agarra el micrófono que no existía y se pone a predicarles y lo primero que les dice: estos no están borrachos como ustedes piensan. Y hace un reconto, esto es lo que nos contó Juani hace 2 viernes, creo, muy bien explicado, de la historia del pueblo de Israel y les hace referencia, porque eran del pueblo de Israel, como al menos dos profetas, el profeta Joel, ¿se acuerdan que Juani nos hizo leer?
el profeta Joel y David hacían referencia de que esto iba a ocurrir. Uno hacía referencia a ese momento y el otro hacía referencia a ese momento y a algo que todavía no ocurrió, que es la venida del Señor en gloria. Las profecías de Joel y David. Y les predica con esto, con algo que ellos entendían. Y muchos de ellos, como dice el texto que acabamos de leer, creyeron, recibieron la palabra y después de eso fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora, después de esto, de que se añadieron y que fueron bautizados, mensaje que nos traía Nacho el viernes pasado, es esto de que perseveraban. No fue una conversión a la ligera, no fue una levantadita de manos, como dice un amigo, de arriba hasta un rayo, total es gratis, yo me convierto y listo, sino que fue una conversión verdadera porque se nota que después de que habían aceptado la salvación, habían confesado sus pecados, habían sido bautizados, significando el bautismo lo que ya sabemos, ¿no? Muero a mi vieja vida, nace a una vida nueva. Dice que perseveraban en estas cosas, en la doctrina, en la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión entre ellos, en el partimiento del pan, la cena del Señor, en las oraciones. Y ojo que estas cosas son mucho más que reuniones, sino que son necesidades personales también. Ahora, hermano, yo no sé si vos te das cuenta de que estamos leyendo un punto de quiebre histórico muy importante, muy importante. No es una historia más, no es, yo no voy a minimizar ninguna parte de la palabra de Dios, ¿no? Pero, no sé, lo que le pasó a Jonás es una historia muy importante, lo es. Ahora, ¿hubo un punto de quiebre ahí para mi vida? Bueno, es una historia que está en la Biblia, que es importante. Hubo un punto de quiebre para los de Nínive, hubo un punto de quiebre para Jonás, habrá sido un punto de quiebre para algunos, pero lo que estamos leyendo en este momento es un punto de quiebre histórico, así como la cruz, por supuesto, es el punto de quiebre histórico. ¿Qué significa un punto de quiebre? Un momento en el que las cosas cambian radicalmente. Claramente lo que estamos leyendo es el nacimiento de la iglesia, es el comienzo de la iglesia de Jesucristo, de lo cual vos y yo somos parte. Ahora, en el pasado, de vuelta, estaba el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Si vos agarrás y abrís el Nuevo Testamento, salvo que haya alguna referencia profética, la iglesia no existe. Está el pueblo de Israel. Y nosotros podríamos ser parte del pueblo de Israel siendo judíos conversos, haciéndote judío, pero no eras parte de los nacidos en el pueblo de Israel. Sin embargo, había conversos que no eran del pueblo de Israel, pero el centro del Antiguo Testamento es el pueblo de Israel. Ahora, después de este punto, lo que nace es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es lo que vos y yo somos. Y el tiempo en el que vivimos en este momento se llama, para los que estudian teología, se llama dispensaciones. El tiempo en el que vivimos este momento es el tiempo de la iglesia. Eso que nació ahí, eso que nació en ese punto, es lo que nosotros todavía seguimos viviendo. Ese momento no cambió, nosotros seguimos viviendo en el tiempo de la iglesia y el plan de Dios para la humanidad en este tiempo se llama la iglesia de Jesucristo. Eso que nació en ese momento. Por eso digo que este es un texto que por ahí podemos llegar a pasar rápido como si fuera una historia más. Y ninguna historia de la Biblia, quiero ser claro en esto, es una historia más. Pero este es un punto realmente de quiebre. Así como la creación lo será, así como por supuesto la cruz de Cristo lo será, así como eventos futuros que todavía no hemos vivido. Pero de la cruz en adelante, este es el punto en el cual inicia lo que llamamos la iglesia de Jesucristo. Y esta iglesia de Jesucristo, que nace en ese momento y que tiene ciertas características, después termina siendo, podemos decir, legislada o definida en sus acciones, en las cosas que siguen, en las cosas que no y cómo, en las cartas pastorales que leemos a continuación de la Biblia. Pero en este momento estamos viendo el nacimiento de la iglesia y será bueno prestar atención. No solamente porque es un punto histórico relevante, sino porque tiene que ver con vos y conmigo, con lo que hacemos encerrados esta noche en este lugar, con lo que vinimos a hacer juntos. Tiene un impacto directo en lo que significa hacer o ser una iglesia. Y me gusta más la palabra ser una iglesia, ¿no? Ser una iglesia. Porque como vos sabés, la iglesia no es el templo, la iglesia no son los edificios, la iglesia no son los ladrillos, sino que la iglesia de Jesucristo somos vos y soy yo. Y cuando nosotros queremos ser parte de la familia de Dios, de esta comunidad de fe, nosotros somos parte de la iglesia y componemos parte de la iglesia. Y la realidad es que la iglesia no es un lugar que yo abro y defino cómo va a ser y punto, sino que la iglesia se forma por cómo te comportás vos y cómo me comporto yo.
por lo que vos hacés y dejás de hacer y lo que yo hago y dejo de hacer. Si todos nosotros nos desviáramos para un lado, la iglesia en este lugar tendría ciertas características, ¿no? Por eso vamos a hacer bien prestar atención cómo era esta iglesia, porque es el primer modelo que se nos es provisto. Teniendo en cuenta que algunas cosas tienen que ver con el tiempo en el que yo estaba viviendo y teniendo en cuenta que algunas cosas pueden ser de modo de transición. Por ejemplo, cuando leemos que la iglesia estaba ahí, estaban juntos y el Espíritu Santo descendió, alguno puede entender que tiene que esperar en este momento que el Espíritu Santo descienda y que haya una manifestación en particular. Bueno, como leímos el resto de la Biblia, nosotros tenemos el diario de mañana, leemos completa la Biblia, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es el sello que pone en nosotros el día que creemos, que viene a morar al cristiano el día que creemos. Y podemos estudiar mucho más de lo que podían estudiar ellos, porque tenemos escritos que hasta este punto no habían sido escritos, no estaban disponibles. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, nosotros tenemos la historia completa, la historia, por lo menos la historia completa que Dios quiso relevar escrita. Pero de lo que hay acá, es bueno que miremos atentamente. El versículo 44 dice que este grupo que se conformó, la Biblia dice que este grupo es un misterio, eso lo dice Efesios 3, que este grupo nuevo es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque nadie lo había pensado antes excepto Dios, nadie no estaba cubierto de los hombres que iba a existir este nuevo grupo. Vos pensás, un israelita pensaba que el pueblo elegido de Dios era Israel y estaba bien, y pensaba que el pueblo de Dios que era Israel iba a estar por siempre y iba a ser lo único que Dios iba a elegir. Sin embargo, Dios decide hacer un pueblo nuevo, parte de los israelitas y parte de nosotros que no somos judíos, la mayoría calculo, y conforma este grupo nuevo, donde ya no hay esclavo, no hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, somos todos parte en igualdad delante de Dios, parte de la familia de Dios en este grupo. Este grupo que se forma, dice el versículo 44, que los que habían creído estaban juntos, estaban juntos en un mismo lugar. Si no me equivoco, la Nueva Traducción Viviente lo dice, lo dice de otra forma más fácil. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Hermano, esto va a parecer simple, va a parecer sencillo, va a parecer casi obvio, pero yo te aseguro que mirando muchas iglesias, incluso mirando nuestra iglesia en el pasado, no lo es. Es muy importante esto, este grupo estaban juntos. No existe la iglesia desde casa, no existe. Fue una herramienta que se utilizó en un tiempo en particular cuando estuvimos en pandemia. Había hermanos un tanto extremistas que decían, no te podés reunir por Zoom porque la iglesia tiene que ser presencial. Bueno, hermano, tenemos que salir del paso, no nos podemos reunir presencialmente, tenemos que solucionar ese tema y ponemos el Zoom como una herramienta. Hoy hay algunos hermanos que están conectados desde el Zoom. La mayoría de ellos no tienen posibilidad de venir por algún motivo. Quizás alguno esté de vacaciones, quizás alguno esté enfermo, quizás alguno no tenga posibilidad directamente de estar en medio nuestro y ese medio que tenemos ahí le permite estar conectado con la familia de Dios, estar conectado con este mensaje y escucharlo en vivo y en directo. Pero querés que te diga, si vos tenés que pensar en qué es una iglesia es donde estamos juntos, en un lugar. Y esto tiene un par de caras, ¿no? Tiene la cara importante de que no es remota, ¿no? Surgió ese movimiento especialmente de la pandemia en adelante y te podés encontrar con alguno que diga, yo me congrego online en la iglesia de no sé dónde en Estados Unidos. Bueno, querido, eso puede ser una herramienta para salir del paso en el tiempo de la pandemia, pero el modelo de la iglesia que estamos viendo estaban juntos. Bueno, no existía el Zoom, existían las cartas. Pero nadie podía decir yo me congrego por carta, por correspondencia. Los creyentes que habían creído estaban juntos en un mismo lugar. Y este es el modelo de la iglesia. Necesitamos estar juntos. Hebreos 10:24 lo dice claramente. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia, sino exhortándonos y mucho más al ver que aquel día se acerca. Hermano querido, estar aislado no es una opción. Realmente nos necesitamos unos a otros. Yo entiendo que algunos que están en el Zoom, no veo la lista, así que puedo hablar con tranquilidad. Algunos que están en el Zoom no pueden venir.
no puede venir, Multare no puede estar acá. Y cuánto quisiera estar acá. Pero quizás a veces nos puede tocar estar en el Zoom porque no podemos venir, pero a veces quizás no queremos venir. Bueno, hermano, para ser iglesia, para ser parte de la iglesia, para congregarte en la iglesia, es necesario estar presente. Estar presente no lo es todo, porque alguien dijo, bueno, vienen, pero viste cómo vienen. Bueno, estar presente no lo es todo, no lo es todo, no lo es todo. Pero si no estás, eso dice mucho de la importancia que yo le doy a la casa de Dios, de la importancia que yo le doy a la familia de Dios cuando hay una convocatoria como esta. Cada uno de nosotros es importante en la casa de Dios. No es lo mismo que estés que no estés. Cada uno de nosotros es importante en la casa de Dios. Cuando hablando de los dones en 1 Corintios 12 dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar que cumplir en la casa de Dios. Cada uno de nosotros es importante. Quizás tengas años en la familia de la fe y hoy seas un pilar de la iglesia. Y otro quizás sea nuevito y tenga que recién aprender los primeros rudimentos. Pero cada uno de nosotros tiene un lugar en la familia de la fe. Cada uno de nosotros tiene que venir. No es posible que vos y yo seamos parte del pueblo de Dios en este lugar y no te congregues. Y no te congregues. Es necesario congregarnos, hermanos. Lo dice con bastante claridad. También hay otro motivo. Es necesario que nos relacionemos, que nos veamos cara a cara, con algún, no sé, yo tengo algún supuesto amigo que se fue a vivir al exterior y cada tanto nos mandamos un mensaje. Claro, es mi mejor amigo. No voy a tener ningún problema con ese amigo. Jamás, jamás vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque no nos vemos nunca. Pero la realidad es que el hecho de poder congregarnos, dice Proverbios 27, el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Vos y yo necesitamos interactuar. Te digo más, vos y yo no sé si necesitamos, pero nos vamos a equivocar. Y nos vamos a pulir el uno con el otro. Y es la única forma en la cual vamos a crecer. Es la única forma en la cual nos vamos a dar filo uno con otro, a aprender, a crecer, a equivocarnos, a perdonarnos, a corregir si estamos acá. Si no, no va a haber ningún problema. Hermano, yo los aliento a seguir viniendo, porque realmente cuando yo hago un análisis de la iglesia, veo que es una iglesia que está presente hoy. Pero esta es una realidad que para los que tenemos unos años en la iglesia no siempre fue así. Es una realidad a la cual yo le doy gracias a Dios. Hace algunos martes yo sacaba algunas fotos para mí nada más, para darle gloria a Dios. Y veo ese grupito de chicos que están ahí. Gracias por las madres que los traen. Gracias a Noé que los agrupa a veces ahí para orar. Veo hoy, si siempre estoy en deuda con ustedes, un día les voy a proyectar la foto. Arriba hay una mesa larga de niños y adolescentes, preadolescentes que están con Martín aprendiendo la palabra de Dios. Qué bueno que es eso, hermano. Yo he vivido en este mismo edificio, con una fachada no tan linda como la de hoy, estaba un poco más caído. La realidad de haber estado acá y haber preparado un mensaje, llegar y que seamos 4 o 5. Y en la oración 4 o 5. Hermanos, qué bueno que es que estemos viniendo. Realmente yo doy gracias a Dios por eso. Pero tenemos que tener presente de que no tiene que ser simplemente una buena costumbre o una responsabilidad, sino que es algo que nos define como iglesia. Si venimos o no venimos, nos define como iglesia. Te define a vos como cristiano, pero en conjunto nos define como iglesia. Ahora estos cristianos dice más, dice que tenían todas las cosas en común, tenían en común todas las cosas, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Bueno, este es un tiempo especial de la iglesia, de vuelta como decíamos. Es un tiempo especial. Había creyentes, especialmente aquellos que eran judíos, que se convertían al cristianismo, que eran echados de su familia, que perdían sus negocios, que perdían sus tierras, que perdían su herencia, y realmente eran pobres. Por eso en Romanos dice que de Macedonia y de Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Había necesidades básicas no cubiertas. Y yo sé que hoy la jubilación no alcanza, o la pensión no alcanza, o si tenés ambas tampoco alcanza, pero de todas formas hoy tenemos una sociedad, al menos donde vivimos nosotros, tenemos una sociedad que tiene la capacidad de más o menos dar algo y atender algo.
Nunca vamos a estar conformes, pero si comparamos la situación de una viuda hoy, o de un desocupado hoy, o de un chico que no tiene sus padres, o de un discapacitado hoy, con esa época, la realidad es que la diferencia es bestial. La realidad es que hoy hay algo, no lo quiero vender mucho porque después me van a pegar cuando baje, pero hay algo de seguridad social en medio nuestro. Hay algo, por lo menos hay algo. En esa época no había nada, nada. Había cosas que eran un pasaje directo a la indigencia. Una viuda era pobre directamente. Si no tenía hijos que la sostenga, se quedaba viuda, no tenía hijos, directo a la indigencia. Pasaba directo así. Una discapacidad, por eso vemos en los puertos, en las puertas de los templos, no tenés familia, sos un discapacitado, no podés caminar, tenés que estar mendigando directamente. Yo eso lo he visto también en nuestra sociedad a veces en el hospital peruano. Conocías a una persona y quizás era una persona, no sé, 50, 60, no era una persona ancianita, una persona en edad de trabajar, pero que trabajaba lo justo y tenía su alquiler de su pieza y tenía sus cositas y todos los días comía y estaba bien arreglado, pero un día tiene un accidente, recuerdo varios casos así, y de ese accidente, bueno, cuando entras al piroano sabes cuándo entras, no sabes cuándo salís, y por ahí se sale 2, 3 meses después con una prótesis en la pierna que te la dio Acción Social, pero tarda mucho. Y cuando sale no pagó el alquiler, le tiraron las cosas, se perdieron, no tiene familia, no tiene trabajo, no tiene nada y pasa a ser un indigente. Y he visto personalmente gente que estaba internada, que cuando la vi la primera vez parecía cualquiera de nosotros, bien vestido, un tipo que trabaja, que tenía un pesito, pero que alquilaba, y qué sé yo, y lo he visto en la esquina tirado cuando le dan el alta. Una vez me acuerdo siempre de uno que un día lo voy a visitar y me dice, ¿cómo andás? Mal, me dice, ¿qué te pasó? Me dieron el alta. Claro, darle el alta significaba que pasaba a ser un indigente, ya no tenés las comidas, la cama, la calefacción. Eso es algo que pasa, pero en este tiempo que estamos leyendo, había necesidades, y estamos hablando de necesidades básicas no cubiertas, no podían comer, no podían tener lo mínimo, no estamos hablando de que, bueno, a ver, nivelemos todo, a mí me gustó mucho la camioneta que se compró Fernando, a mí me gustaría hacer un promedio entre mi auto y la camioneta de Fernando, algo en el medio, ¿no? Me encantó. Ahora, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que había necesidades básicas no cubiertas. Y dice Hechos 4 que después de que ellos se juntaron y empezaron a trabajar en comunidad, no había entre ellos ningún necesitado. Es decir, no había nadie que durmiera en la calle, no había nadie que pasara hambre, y de esto estamos hablando. Más tarde, como la iglesia está llena de seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, en el capítulo 6 vamos a ver más adelante que empezaron los problemas por el reparto, ¿no? Y entonces estaba la viuda de los griegos, se quejaban de la viuda de los judíos, que repartían distinto, que le daban más a una, que le daban más a la otra, cosas que pasan entre los seres humanos. Ahora, hermanos, nosotros no es que tenemos que, así como no vamos a interpretar la manifestación del Espíritu Santo, no es que vamos a leer este texto y vamos a decir, bueno, a ver, pongamos todo en una bolsa, vamos a ver. No, pero lo que sí nosotros tenemos que ver es el principio que hay detrás de esto, es si me importa la necesidad de mi hermano. Porque el punto es ese. Ellos estaban viviendo, no solamente estaban juntos, sino estaban viviendo de forma tal que si Fede tenía una necesidad, yo me enteraba, me daba cuenta y podía de alguna forma suplir esa necesidad. Y ese es el espíritu de lo que nosotros tenemos que levantar en este momento para nosotros. Si yo vivo en forma independiente dentro de la casa de Dios y no me importa lo que le pase al otro, a veces, bueno, ponemos, uy, pobrecito, me voy, ya está, no importa, es un problema del otro, ¿no? O realmente a mí me importa lo que está viviendo el otro. Sea el problema de salud, Carlos Toni volvió a la internación hoy, sea Claudia, sea el problema económico, sea lo que sea, si a mí me importa tu situación, ese es el principio detrás de esto. Con respecto a la plata, dice, no, perdón, con respecto a la plata, no, busquen 1 Corintios 12:25, un texto donde está bien claro este principio de que si somos la familia de Dios, si somos la iglesia, a mí me tiene que importar lo que te pasa a vos, y al revés también, ¿eh? A vos te tiene que importar lo que me pasa a mí. Esto nos pasa a veces con los hijos, los hemos criado toda la vida preguntándole cómo están ellos, y no sé de cuándo era esa.
¿De hoy? Ah, está de hoy. Bueno, convertila en vino, si no, y ya está. Eh, Le hemos acostumbrado a nuestros hijos a que reciben la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo te fue? En algún punto de la vida uno espera que el hijo te pregunte a vos también, ¿no? Eso es un síntoma de crecimiento. Dice 1 Corintios 12:25, los miembros, si no, porque viene con una frase larga, pero dice, sino que los miembros, gracias, los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Este es el principio, hermano. Este es el principio. Y si hablamos del dinero, se complementa con 1 Juan 3:17. Como el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no me importa, cierra el corazón, cierra el bolsillo también. ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva decimos, bueno, estaban juntos en un mismo lugar, pero además le importaba lo que le pasaba al hermano. Es decir, che, fíjate, esto es una charla que a veces tenemos con ciertos hermanos, especialmente en el consejo pastoral. A fulanito se le rompió el auto, menganito se quedó sin trabajo, eh, distintas situaciones que surgen. Nosotros tenemos que estar atentos, y no es solamente del consejo pastoral, tenemos que estar atentos los unos por los otros, los unos por los otros. Vamos a ponerles algunas pautas a esto, ¿no? Porque es importante tener algunas pautas de comportamiento que de vuelta no están en este texto, sino que están para la iglesia en el resto de la Biblia. La primera pauta, hermanos, es que las ofrendas, los diezmos hay que traerlos al alfolí, como dice el texto. Es decir, las ofrendas hay que traerlas a la casa de Dios. Hay que traer junto con las ofrendas las necesidades que nosotros nos enteramos. Hay veces que hay hermanos que pueden estar pasando necesidad y uno por ahí, por distintas cosas, el hermano es muy cuidado, no lo dice, es necesario que lo sepamos. Pero las ofrendas hay que traerlas a la iglesia y tienen que ser administradas desde la administración de las ofrendas de la iglesia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es importante que seamos un cuerpo y ese cuerpo tenga una cabeza que maneja las cosas. A veces, y nos ha pasado, hay situaciones en las cuales la iglesia ya ha intervenido. Pero yo no me paro el viernes acá o el domingo acá y digo, hermano, fíjense, ahí está fulanito, pobre, está medio mal, ya hicimos una ofrenda, ya hicimos esto, le pagamos el alquiler, no sé, lo que fuera. No se dice. Entonces quizá el hermano se entera medio tarde de que el otro tiene una necesidad, no lo sabe y quizás va a ayudar y está bien que ayude, pero está mejor que traigamos los diezmos a la casa de Dios y que la administración sea de otra forma, una forma centralizada. También saben que suele pasar, a veces hay situaciones donde la persona no está sufriendo por ser cristiano, sino que está pagando por los propios errores, errores que fueron advertidos. Y el consejo pastoral está al tanto de eso. Entonces, uno puede ayudar, no hay que financiar los errores, porque le hacemos un mal. Es como darle más plata, cuando te pide plata un alcohólico en la calle y le da plata, se la chupa, ¿no? Bueno, no es lo mejor. Es decir, tenés hambre, te compro un sándwich, pero no te puedo dar plata. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia de Dios. La palabra de Dios dice que los casos, y voy a traer un ejemplo nada más, pero creo que es bastante significativo, los casos hay que evaluarlos para la ayuda en medio nuestro. Es necesario evaluarlos. 1 Timoteo 5 nos habla de las viudas, que era el caso, junto, las viudas, los huérfanos, los discapacitados, creo yo, que son los casos más difíciles de esta época de la Biblia. Pero dice, honra a las viudas que en verdad lo son, no a todas, simplemente porque tienen el carnet de viuda. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Lo voy a poner en términos de familia. Yo no puede estar la iglesia ayudando a Cookie. No puede estar la iglesia ayudando a Cookie. En otro momento, cuando los chicos eran chicos, no sé, hoy no puede estar la iglesia, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Somos los hijos, los nietos, el yerno, los nietos. Tenemos que hacernos cargo nosotros. Y lo mismo tiene que pasar en la casa de Dios. Tenemos que ocuparnos. Ahí no tiene que salir a intervenir la iglesia, ahí tiene que salir a intervenir yo, que soy el padre, que soy el hijo, que soy quien tiene que solucionar esas cosas. Y esto lo dice más clarito, imposible, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, y espera en Dios, y es diligente, mirá,
las características. Es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Bueno, esta es la viuda verdadera. Dice más adelante, mirá lo que dice, sea puesta en la lista del reparto solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha participado de la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque podían trabajar o podían casarse en realidad. Ahora, ¿por qué traigo este texto? No es el texto de analizar hoy. El tema es así, hermanos. Hay una necesidad de evaluar las necesidades y de actuar acorde a cada caso. No todas las viudas son iguales. No todos los desocupados son iguales. No todos los viejitos son iguales. No todos los jóvenes son iguales. Hablando del pirobano, yo me acuerdo un caso, vamos a predicar ahí, nos encontramos con un viejito muy tierno, era como el abuelito de Heidi, una cosa así, para los que saben que hablo, y el viejito nos compró el corazón y nos hablaba y lo escuchábamos. Se las hago corta la historia, era un tránsfuga importante. Y había pasado, no sé, como 20 años o 30 antes por acá por la iglesia y había estafado a los hermanos. Y quiso hacer la versión 2 del asunto y entró por nosotros que, claro, no conocíamos la historia. Ese tipo estafó con plata a una persona con una hija discapacitada, con promesas de mejora económica, en medio nuestro. Hermanos, también esas cosas tenemos que estar con los ojos abiertos. Cuando yo lo traje a la reunión, hubo un par de hermanos que me dijeron, vení, vení, que lo reconocemos. Estaba viejito, pero lo reconocían, ¿no? Y me acuerdo una que me hizo que fue, las estafas no te das cuenta en el momento, te das cuenta tiempo después, no lo puedes creer. Un día me dice, no, yo tengo nunca le había visto, pero yo no desconfiaba. Tengo un grabador, si vos me podés conseguir cassette. Yo le pregunté a los hermanos, conseguí cassette de música cristiana. Cuando les llevo los cassettes, me robaron el grabador. ¿Vos qué hacés? Le conseguís un grabador. Nunca había tenido un grabador. Un estafador, un tipo fabulador impresionante. Ahora, no faltan, hermanos, los vagos en medio nuestro, a veces. No faltan los desordenados. No faltan quienes no hacen caso al consejo. Y no faltan los que no son hermanos, que vienen para recibir y nada más. Entonces, por todas estas cosas, yo digo, no salga a vender su casa, no salga a vender su auto y no salga a ofrendar en forma directa. Traiga la necesidad al consejo pastoral. Traiga la necesidad al consejo pastoral. Ahora, el principio para vos y para mí, ¿cuál es? Yo no puedo endurecer el corazón si veo a mi hermano padecer necesidad. Si somos el pueblo de Dios, si somos la familia de Dios, tenemos que venir. Y ya que estamos acá, miremos lo que necesita el otro, que a veces es plata, a veces es una oreja, a veces es tiempo, a veces son todas estas cosas. Y de vuelta, yo me hacía esta pregunta para cada uno de estos ítems. ¿Somos así como iglesia? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Nunca alcanzamos la perfección, pero yo creo que sí. Yo he visto cómo eh, los hermanos se juntaron para limpiar una casa de alguien que estaba internado. Yo he visto cómo mudaron a alguno. Yo he visto cómo me ayudaron a mí. Yo he visto cómo aparecen hermanos de todos lados. A veces nos reímos con Karina porque decimos a fulanito, si le decís mañana a las 4 de la mañana tengo que salir al Chaco y el fulanito está ahí al pie del cañón para ir al Chaco a llevar no sé qué cosa. Es así. Gracias a Dios, hermano. Yo le doy gracias a Dios por eso. Realmente le doy gracias a Dios. Cuando nos fuimos de viaje misionero, Karina reventó una goma. Estaban los hermanos cambiando la goma. Es decir, parece una tontería. Cambiar una rueda de auxilio parece una tontería. No saben lo bien que me hizo sentir, porque yo estaba tan lejos. Estaba a 1500, 1600 kilómetros. Y realmente ver que había un grupo de hermanos cuidando a mi señora que se le había roto una rueda y cambiándole la rueda de auxilio, yo me sentí apoyado por cada uno de los que estaba trabajando en ese lugar. Y le doy gracias a Dios por eso. Somos una familia y nos tenemos que cuidar los unos a los otros y no tenemos que perder esto de vista. El versículo 46 dice otra característica. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Nacho ya habló de perseverancia, así que lo voy a sacar de lado, pero la palabra unánime es importante. Miren, hermanos, estar juntos y estar unánimes no es lo mismo. Estar juntos y estar unánimes no es lo mismo. Tener un mismo pensamiento, tener un mismo ánimo. Dice Hechos 4, es hermosa la expresión que usa. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Sentían lo mismo, sentían lo mismo. Vos sos mi hermano,
Pero no una expresión así como hermano, hermano fulano. No, no, sos mi hermano. Sos mi hermano. Vos sos mi hermana. Sentían lo mismo, tenían un corazón y un alma. Dice Primera Corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo pues, dice Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La comunión no es algo que nosotros creamos, es algo que se hizo por Cristo en la cruz. Es lo que vos y yo tenemos en común. Es el perdón de nuestros pecados, es la salvación en Cristo Jesús. La comunión es algo que vos y yo tenemos que simplemente, y digo simplemente como si fuera fácil, cuidar, proteger, a como dé lugar. Vos y yo tenemos que cuidar la común unión que tenemos en Cristo Jesús. No la podemos tirar a la basura por una tontería. No la podemos tirar a la basura. Vos y yo tenemos que protegerla. Es decir, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Soy un hijo de Dios. Quiero ser parte del pueblo de Dios. Tenés que estar. Tenés que preocuparte por el que tenés al lado y que tenés que cuidar la común unión que tenés en Cristo Jesús con este hermano que tenés al lado. ¿Cómo hacerlo, hermanos? ¿Cómo hacerlo? Primero, en la palabra. La común unión tuya y mía, y cualquier cosa que nosotros no nos podamos poner de acuerdo, tenemos que ir a la palabra. La palabra que dice Colosenses que tiene que abundar en nosotros, tiene que habitar en abundancia en nosotros, que nos va a enseñar y nos va a exhortar unos a otros en toda la sabiduría. Bueno, estas cosas son las cosas que tienen que estar entre vos y yo. Si no nos podemos poner de acuerdo, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a la interpretación de la palabra de Dios y poder ponernos de acuerdo. Tenemos que hacer la milla extra, hermano. Tenés que tener conciencia de eso, de que hay que hacer la milla extra. A veces nosotros lo decimos a viva voz con mi mujer porque decimos, che, esto no lo haría, esto que estoy haciendo ahora me da pruebas de que soy hijo de Dios. Porque no lo haría, jamás lo haría, ¿no? Jamás lo haría. No lo haría, no me nace. Sin embargo, hago la milla extra. ¿Por qué? Porque la común unión que tengo con vos no la puedo romper por no hacer esa visita, por no hacer esa escapada, por no estar, por tantas cosas. Y hermanos, es importante hacerlo acá en medio de la casa de Dios, en medio de la casa de Dios, y en medio de la casa de Dios que Dios nos da para habitar, ¿no? A veces yo veo con tristeza acá, hermano, que por ahí, no sé, hay una invitación a cientos de kilómetros para distintas cosas van, hacen un esfuerzo tremendo, pero por ahí ves a tu hermano que está ahí al lado padecer necesidad. No puedo yo ir a la obra misionera, a visitar la obra misionera y no ir a visitar a Carlos Toni. No puedo. No se puede. No puedo. Nosotros tenemos que estar los unos para los otros. Es importante también pasar por alto la ofensa y perdonarnos, hermano. Esto es otra forma de cuidar la unidad. Pasar por alto la ofensa y perdonarnos, recordar nuestra miseria, que nosotros hemos sido perdonados, como los dos deudores. Hace poquito habíamos ido a ver la película de Gladiador 2, no sé si alguno la vio, no, no se preocupe, no le voy a quemar. Pero a mí me gustó más la uno igual, pero es una película que me fascinó porque te muestra el Imperio Romano tan bien, ¿no? Tan bien hecho, tan bien puesto en escena. Pero el que maneja a los esclavos, en un momento tiene una expresión y dice, ¿cuál es el sueño de todo esclavo? Y alguien le dice, ser libre. No, no. El sueño de todo esclavo es tener otro esclavo, dice él. Ese es el verdadero sueño de todo esclavo. Y me quedó clavada. Yo digo, esos son los dos deudores. El deudor, el sueño del deudor debería ser haber sido perdonado, pero más de una vez el sueño del deudor es tener otro deudor para agarrarlo del cogote. Y en medio nuestro eso puede pasar, hermano, porque está ahí en la Biblia. Puede pasar que yo, habiendo sido perdonado, te recrimine y te hable mal de vos y me importe más lo que vos hiciste mal que lo que Dios hizo por mí. Hermano, para mantener la unidad es necesario callar en vez de murmurar. Es necesario poder ver las virtudes en mi hermano y ser agradecido.
ser agradecido. Incluso si te da, decíselo, gracias hermano. Gracias por lo que hiciste siempre y yo tomé por sentado. Gracias. Es necesario. Solícitos, dice Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, estos hermanos, además de todas estas características, dice que partían el pan en las casas y comían con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, esto es fundamental. Esto es fundamental. El hecho de tener casas abiertas, el hecho de poder que vengan a casa, hay que ir a la casa del otro, y con alegría y con sencillez de corazón poder tener común unión. Poder tener comunión y disfrutar de ese momento. Vos sabés que esto que parece algo tan sencillo, muchas veces no pasa. Muchas veces no pasa. El modelo yankee, a mí me tocó viajar por trabajo y cada vez que viajaba visitaba, no sé, tres iglesias por lo menos. Y el modelo yankee es una iglesia multitudinaria donde nadie te conoce. Y hay un tipo en la puerta que está para bienvenirte, así como en Walmart, y te dice, hola, bienvenido. Pero no te conoce, ni le importa quién son, ni nada. Es su tarea bienvenirte con la mejor sonrisa posible. Pero después vos te sentás y estás solo. Y te vas y estás solo. Las únicas iglesias que son distintas son las iglesias que se llaman familiares, donde es más parecido a lo nuestro. Una vez no me dejaron salir y terminé agarrado de la mano con dos centroamericanos orando, ¿no? Y yo me quería ir, porque había a ver qué pasaba, y los que me conocen saben que no me gusta que me toquen ni que me agarren la mano, entonces estaba súper incómodo. Pero la realidad es que la mayoría de estas iglesias son una especie de show, donde los que están adelante se les paga y se ocupan de hacer el show. Lo digo con todo respeto, pero es así. Es una especie no sé si hay otra palabra mejor, de show, de algo, una obra que se pone en escena donde vos vas y la disfrutás, pero no tenés comunión con nadie. Esto no es así, hermano. Nosotros no tenemos que conocer la casa. Nosotros no tenemos que conocer la casa. Y hay que comer lo que se puede. A veces se puede más, a veces se puede menos, pero hay que hacerlo sencillo y tenemos que conocernos la casa. Y es una buena práctica esto de juntarse y comer, ¿no? Ahora, para cerrar, el versículo final del texto dice que el Señor a toda esta realidad añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo termina ese salmo? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Acá, en este modelo de iglesia, el Señor añade. Acá, en este modelo de iglesia que acabamos de ver, el Señor se manifiesta. El texto dice que había muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Y el capítulo 4 dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando esto pasa nos sorprende y decir, mirá cómo Dios empezó a traer gente. El otro día cuando salían de campamento estaba hablando con un hermano de una iglesia, un hermano muy querido, y me decía, también, me avergüenza decirlo, pero nos sorprendíamos, decía, empezó a entrar gente en la iglesia. Claro, se resolvieron ciertos problemas entre los hermanos. A veces se logran por la buena vía y a veces por la mala vía, pero cuando los problemas se resuelven, porque no se trata solamente de juntarnos a estudiar la Biblia, no se trata solamente de juntarnos a orar, y que yo oro con mi grupito de ahí del fondo y salgo rápido y no saludo a nadie. Se trata de tener las cosas en común. Se trata de que vos me importes, de que tus necesidades me importen, que las mías te importen a vos. Que me preguntes, che, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van tus cosas? Así como muchas veces te preguntan a vos. Que nos preguntemos, que nos interesemos, que estemos dispuestos a orar, que traigamos las necesidades, que todas estas cosas funcionen, y ahí es donde Dios añade bendición. Y este hermano me dice, muchísimos años sin que entre nadie nuevo a la iglesia, y ahora se le convirtió en un matrimonio de gitanos. Y es medio capanga el gitano que se le convirtió, y dice, me van a llenar la iglesia de gitanos. Gloria a Dios. Pero ese mismo tipo que conocía su testimonio, el testimonio de su padre, no cruzaba la puerta de la iglesia. Y nadie le fue a contar el chusmerío de lo que pasaba
por abajo de la mesa, ¿no? Porque él veía que estaban todos bien vestiditos, se saludaban todo bien, pero espiritualmente pasa algo que cuando yo no hago lo que Dios espera que haga, y te repito que no es del consejo pastoral, es de cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia, cuando vos no haces lo que hay que hacer, cuando yo no hago lo que hay que hacer, pasa algo espiritual que parece que la puerta estuviera cerrada y la luz estuviera apagada. Sin embargo, cuando se dan estas cosas que parecen simples, pero que son grandes cosas, Dios hace el milagro. Yo pensaba en una figura geométrica, pensaba en un cuadrado y decía, cada una de estas cosas son como un lado de un cuadrado, ¿no? Y el cuadrado es la iglesia. Yo puedo tener un cuadrado chiquitito, un cuadrado grande, pero lo sigo viendo y sigo dándome cuenta que es un cuadrado. Ahora, si estiro dos lados, ya es un rectángulo. Se parece a un cuadrado, ¿no? Pero no lo es. Yo no puedo enfocarme solamente en la doctrina de los apóstoles. Hay iglesias que son así. Son un cerebro caminando con un corazón deficiente y dos patitas y bracitos. No se conocen la casa del uno del otro, jamás se importaron el uno por el otro, pero tienen un conocimiento de la Biblia que no sé cómo llevan semejante cabezota. No es así, hermanos. Tampoco la iglesia es un club social. Donde yo vengo porque me siento cómodo es parte. Donde yo vengo porque me reciben es parte. Pero en mi vida no hay crecimiento espiritual, no hay doctrina de los apóstoles, no hay oración, no hay común unión en el espíritu. Díganme lo que quieran, pero yo pienso que no es así. Sin embargo, me gusta venir, ¿eh? Hoy hay tortita encima, por lo que vi en la previa. ¿Sabe qué? Me encanta venir. La tortita esa tiene una pinta bárbara. Le vamos a cantar el cumpleaños. Y vamos a comer tortita. Fantástico. No se trata solamente de eso. La figura geométrica se deforma. Y hay muchas iglesias, hermanos, que son así, que son deformadas. Nosotros tenemos que procurar el modelo bíblico. El modelo bíblico tiene doctrina. Tenés que estar creciendo espiritualmente. Hoy estás escuchando algo de la palabra de Dios. Tenés que estar creciendo personalmente. Tenés que estar leyendo la Biblia. Tenemos que venir a orar. Tenemos que venir, como decía el texto. Tenemos que venir a orar. Estar en la oración. Salvo que tengas una excusa, no sé, estás estudiando, justo cursás, es un tiempo en la vida, está bien. Ahí salís tarde del trabajo, no sé, pero si podés, estate acá para orar. Es importante que oremos juntos. Interesate por el que tenés al lado. La iglesia de vuelta sos vos y soy yo. Y el compromiso personal con la iglesia es un compromiso personal con estas cosas, con la doctrina, con las oraciones, con estar juntos, con estar en común unión y cuidarla, no mandarse ninguna macana que haga que vos y yo nos empecemos a esquivar. Estar en un mismo espíritu, estar unánimes, estar pensando en la necesidad del prójimo, partir el pan con alegría y con sencillez de corazón, estar alabando y agradeciendo a Dios, eran unos textos que pasamos de largo, y estar viendo lo que Dios va a hacer, estar viendo lo que Dios va a hacer. Lo que sigue el capítulo 3 es la curación de un cojo, de un rengo. Estamos orando por curaciones en medio nuestro. Yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Hermanos, estoy expectante por lo que Dios va a hacer. Estamos orando por personas que se están yendo al infierno. Yo estoy expectante por lo que Dios va a hacer. Y mientras tanto tengo que cuidar mi parte. Mientras tanto tengo que cuidar mi parte. Y estemos expectantes, porque en la medida que nosotros cuidemos nuestra parte de ser iglesia según el modelo de la Biblia, Dios se va a manifestar y le vamos a glorificar y vamos a ser bendecidos nosotros también. El Señor te bendiga.